Mi nombre es Diego Martís. Tengo 28 años y trabajo como repartidor en el mercado de La Merced, en la Ciudad de México. Durante años me acostumbré al caos de este lugar. El ruido constante de la gente negociando, el fuerte olor de especias, frutas y carnes, y el vaivén de los carritos cargados de mercancías. Es un mundo aparte, donde el tiempo parece correr diferente. Durante el día, el mercado es un torbellino de colores y sonidos, pero por la noche, cuando las luces se apagan y los vendedores se van, el lugar adquiere un aire sombrío, casi siniestro. Esa noche, estaba haciendo una entrega tardía para un restaurante en los alrededores del mercado. Era un pedido grande, y llevaba las cajas con cuidado, intentando no tropezar en los pasillos mal iluminados. El mercado por la noche es un laberinto de sombras, y aunque conozco cada rincón, siempre siento un escalofrío cuando paso por allí solo. Fue entonces que, al doblar una esquina cerca del sector de hierbas y especias, algo en el suelo llamó mi atención. Era un pequeño objeto metálico, medio enterrado en el polvo. Parecía antiguo, con detalles que brillaban débilmente bajo la luz de mi linterna. Me agaché para recogerlo y vi que era un amuleto, una especie de medallón con un símbolo extraño, una cabeza de cabra estilizada, con cuernos curvados y ojos vacíos que parecían mirarme. En la parte de atrás había una inscripción desgastada, casi ilegible, pero pude distinguir la palabra Baphomet. No sé por qué, pero algo en ese amuleto me incomodó. Era como si emanara una energía pesada, como si no debiera estar allí. Aún así, sin pensarlo mucho, lo guardé en mi bolsillo y continué con la entrega. En ese momento, no tenía idea de que esa pequeña decisión cambiaría todo. En los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. El amuleto parecía estar por todas partes. Al principio, pensé que era casualidad. Vi un dibujo similar en una pared cerca del sector de carnes, luego en un cartel rasgado en el suelo, e incluso en un tatuaje en el brazo de un vendedor que nunca había visto antes. Pero, cuanto más lo observaba, más se repetía el símbolo, como si me estuviera siguiendo. Una noche, después de terminar mi turno, decidí preguntar sobre el amuleto a uno de los vendedores más antiguos del mercado, el señor Ramírez. Es uno de esos que conoce cada historia, cada leyenda de La Merced. Cuando le mostré el amuleto, su rostro cambió de inmediato. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera escucharnos, y luego susurró: «Eso no es juego, Diego. Es cosa de brujería. Dicen que estos amuletos se usaban en rituales antiguos para invocar espíritus de esclavos que murieron aquí. Fueron asesinados de manera injusta, y sus espíritus no descansan. Quien se mete con estas cosas no suele tener suerte». Me reí en ese momento, tratando de disimular la incomodidad. «Ah, Ramírez, siempre con esas historias», dije, guardando el amuleto de nuevo en mi bolsillo. Pero en el fondo, esas palabras seguían resonando en mi mente. Y, esa misma noche, algo sucedió que me hizo cuestionar si debería haber tomado aquello más en serio. Estaba volviendo a casa, tomando un atajo por una de las zonas más oscuras del mercado, cuando escuché un ruido detrás de mí. Era como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo. Me giré, pero no vi a nadie. El sonido se detuvo por un instante, y luego comenzó de nuevo. Más cerca, mi corazón se aceleró y comencé a caminar más rápido. El ruido continuaba, manteniendo el mismo ritmo, como si me estuviera persiguiendo. Cuando finalmente llegué a la salida del mercado, miré hacia atrás una vez más. No había nadie allí, pero en el suelo, justo en medio del pasillo, estaba otro amuleto idéntico al que llevaba en el bolsillo. En ese momento, me di cuenta de que algo estaba muy mal. En los días siguientes, el amuleto parecía cobrar vida propia. Lo mantenía guardado en un cajón en mi habitación, pero cada vez que lo abría, estaba en un lugar diferente, sobre la mesa, en el suelo, incluso en el bolsillo de mi chaqueta. Era como si no quisiera quedarse quieto, como si intentara decirme algo. Comencé a evitar tocarlo, pero aún así, su presencia era constante.
como un peso que llevaba sin querer. Una noche, mientras hacía una entrega en el sector de flores del mercado, algo extraño sucedió. El lugar estaba prácticamente vacío, como de costumbre a esa hora, y el dulce aroma de las flores se mezclaba con el aire húmedo. Estaba casi terminando cuando escuché un susurro bajo, casi imperceptible. Parecía provenir de todos los lados al mismo tiempo, como si las mismas paredes estuvieran hablándome. No pude distinguir lo que decía, pero la voz era áspera, llena de rabia y dolor. Me detuve, mirando alrededor, tratando de localizar el origen del sonido. Nada, solo las sombras alargadas de las pilas de cajas y los mostradores vacíos. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, pero luego el susurro volvió, más alto esta vez. Era una palabra, repetida varias veces: justicia. Mi cuerpo se heló, la palabra resonó en mi mente y sentí una ola de frío recorrer mi espina dorsal. Sin pensarlo, salí corriendo, dejando caer las cajas que llevaba en el suelo. No miré atrás hasta llegar a la salida del mercado, donde la luz débil de las calles me trajo algo de alivio. Pero si incluso afuera, la palabra seguía resonando en mi cabeza, como si hubiera quedado grabada allí. Al día siguiente, decidí investigar más sobre el amuleto. Fui a la biblioteca municipal y pasé horas investigando sobre la historia de la Merced. Descubrí que, durante la época colonial, el mercado era un punto de comercio de esclavos. Muchos de ellos murieron allí, ya sea por enfermedades, malos tratos o ejecuciones brutales. Algunos intentaron escapar o rebelarse, pero fueron capturados y asesinados de manera cruel. Sus cuerpos eran enterrados en fosas comunes, sin ceremonias ni respeto. Cuanto más leía, más entendía lo que el señor Ramírez había dicho. Esos espíritus no descansaban. Estaban atrapados allí, atados a ese lugar donde sufrieron tanto. Y el amuleto era una llave, una forma de invocarlos. Yo había tocado algo con lo que no debía, y ahora ellos me estaban observando. Esa noche, decidí deshacerme del amuleto. Tomé un taxi y fui hasta un río distante, donde arrojé el objeto a las aguas oscuras. Estuve allí por un momento, observando cómo las olas se lo llevaban, y sentí un alivio momentáneo. Tal vez ahora todo pudiera volver a la normalidad, pero, cuando regresé a casa, algo me esperaba en la puerta de mi apartamento. Era otro amuleto, idéntico al que había arrojado al río. Estaba allí, en el suelo, como si lo hubieran puesto allí a propósito. Mi corazón se aceleró y sentí una ola de pánico apoderarse de mí. ¿Quién lo había puesto allí? Tomé el amuleto con manos temblorosas y lo examiné. Era el mismo, con el mismo símbolo y la misma inscripción. Pero ahora, parecía más pesado, como si cargara algo más allá del metal. Lo guardé nuevamente, sin saber qué más hacer, y entré en casa. Esa noche, los susurros volvieron. Esta vez, eran más claros, más insistentes. Oía voces diferentes, todas hablando al mismo tiempo, todas pidiendo lo mismo: justicia. Traté de taparme los oídos, pero no servía de nada. Las voces venían de dentro de mi cabeza, como si formaran parte de mí. No podía dormir. Me quedé despierto toda la noche, mirando el amuleto que ahora estaba sobre mi mesa. Parecía palpitar levemente, como si tuviera un corazón propio. Sabía que eso no era normal, que algo estaba muy mal. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía cómo deshacerme de él, y parecía estar arrastrándome hacia algo que no entendía. Al día siguiente, decidí volver al mercado. Tal vez, si descubría más sobre el amuleto, pudiera encontrar una manera de librarme de él. Pero al llegar allí me di cuenta de que algo había cambiado. Los vendedores me miraban de forma extraña, como si supieran algo que yo no sabía. El señor Ramírez, en particular, evitó mi mirada cuando pasé por su puesto. Fue entonces cuando me di cuenta, no estaba solo en esto. Alguien más sabía lo que estaba pasando. Y lo peor, alguien más estaba involucrado. ¿Pero quién? ¿Y por qué?
No tenía respuestas, pero una cosa era cierta. Estaba siendo arrastrado a una pesadilla que no podía controlar. La sensación de perturbación no me dejaba más. Era como si los ojos de los espíritus estuvieran en todas partes, siguiendo cada uno de mis pasos. Los susurros no paraban, y el amuleto, que había intentado deshacerme de él, seguía apareciendo, como si estuviera pegado a mí. Ya no sabía qué hacer. La idea de ir a la policía parecía absurda. ¿Cómo podría explicar algo que ni yo mismo entendía? Fue entonces cuando recordé la iglesia. No soy una persona muy religiosa, pero en ese momento, cualquier cosa que pudiera darme un poco de paz valía la pena. Decidí ir hasta la iglesia de San Juan de Dios, una de las más antiguas de la región, conocida por sus sacerdotes experimentados y por albergar historias de exorcismos y protección contra el mal. Tal vez allí encontraría alguna orientación, algún alivio. La iglesia estaba silenciosa cuando entré, el sonido de mis pasos resonando en el frío mármol. El olor a incienso y velas quemadas llenaba el aire, y la luz filtrada por los vitrales de colores creaba patrones suaves sobre el suelo. Había pocas personas allí, y me sentí un poco más seguro, como si ese lugar fuera un refugio contra lo que me estaba sucediendo. Encontré a un sacerdote mayor, de cabello canoso y ojos profundos, sentado en uno de los bancos, leyendo un libro de oraciones. Parecía tranquilo, casi sereno, y dudé por un momento antes de acercarme. «Padre, necesito confesarme», dije. Mi voz salió baja. Él me miró como si pudiera ver más allá de mis palabras, y asintió con la cabeza, indicándome que lo siguiera hasta el confesionario. Entré en el pequeño espacio oscuro, sintiendo el peso del amuleto en mi bolsillo, como si estuviera vivo. «Hablé, hijo mío», dijo el sacerdote. Su voz fue reconfortante. Respiré profundamente y comencé a contar todo, desde el momento en que encontré el amuleto hasta los susurros, las apariciones y la sensación de perturbación y de estar siendo perseguido. Hablé sobre los esclavos, sobre las historias del mercado, sobre el miedo que sentía de que algo terrible estaba a punto de suceder. Mis palabras salieron en un flujo continuo, como si hubiera guardado todo durante mucho tiempo y finalmente pudiera liberarlo. Cuando terminé, hubo un silencio pesado. Por un momento, pensé que el sacerdote no me creía, que me diría que todo eso era solo mi imaginación. Pero entonces habló, y su voz estaba cargada de una seriedad que me hizo temblar. «Hijo mío, lo que describes no es algo común. El amuleto que encontraste es una conexión con el mundo espiritual, una puerta que se abrió sin querer. Estos espíritus que sientes están atrapados por el dolor y la ira que sintieron en vida, y ahora ellos ven en ti una oportunidad de ser escuchados». Tragué saliva, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. «¿Qué hago, padre? ¿Cómo me deshago de esto?». Él permaneció en silencio un momento, como si estuviera ponderando sus palabras. «Tienes que cerrar esa puerta, Diego. Pero no será fácil. Estos espíritus no van a rendirse tan pronto. Necesitan justicia, alguien que reconozca lo que les pasó. Tienes que encontrar una manera de honrar sus memorias, demostrar que no fueron olvidados». «¿Cómo?», pregunté. «Tienes que descubrir la verdad», respondió. «Busca a alguien que conozca las historias más antiguas del mercado, alguien que pueda guiarte. Y sobre todo, no tengas miedo. El miedo solo alimenta lo que te está atormentando». Salí del confesionario con una sensación de alivio, pero también de aprensión. El sacerdote no me había dado una solución mágica, pero sí me dio una dirección. Necesitaba averiguar más sobre los esclavos que murieron allí, sobre lo que realmente sucedió con ellos. Tal vez, si entendía el pasado, podría encontrar una manera de calmar a los espíritus. Pero al salir de la iglesia, algo me hizo detenerme. En el suelo, justo frente a mí, estaba otro amuleto. Esta vez, estaba roto, partido a la mitad, como si hubiera sido destruido. Lo tomé con manos temblorosas.
sintiendo una energía extraña emanando de él. Era como si algo se hubiera liberado, como si una parte de lo que me estaba atormentando hubiera sido quebrada. Miré hacia atrás en dirección a la iglesia y por un momento sentí que el sacerdote me observaba a lo lejos, como si supiera que aún me quedaba un largo camino por recorrer. No sabía qué me esperaba, pero una cosa era cierta. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Los espíritus me estaban llamando, y debía responder. Pero, esta vez, no estaba solo. Tenía una misión, y no descansaría hasta cumplirla. La noche estaba especialmente fría cuando decidí regresar al mercado. El sacerdote me había dado una dirección, pero sabía que no sería fácil. El mercado de la Merced, por la noche, es un lugar completamente diferente. Las luces débiles de las calles cercanas no logran penetrar completamente los oscuros pasillos, y el silencio solo es interrumpido por el sonido distante de pasos o por el susurro de cartones movidos por el viento. Me sentía como si estuviera entrando en un laberinto de sombras, donde cada esquina podría ocultar algo que no quería ver. Había escuchado hablar de una señora, doña Liz, que vivía cerca del mercado desde hace décadas. Decían que conocía todas las historias, todos los secretos que el mercado guardaba. Si alguien podía ayudarme a entender lo que estaba pasando, era ella. Encontré su casa, una pequeña construcción antigua apretada entre puestos abandonados. La luz de una vela titilaba en la ventana, y toqué la puerta con manos temblorosas. Ella abrió la puerta lentamente. Sus ojos oscuros me estudiaban con una intensidad que me hizo dudar. Doña Liz era una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño y un chal negro envuelto sobre sus hombros. No dijo una palabra, solo me hizo un gesto para que entrara. La casa era pequeña y llena de objetos antiguos, velas, estatuas de santos, hierbas secas colgadas del techo. El olor a incienso era fuerte, casi asfixiante. Me indicó una silla y se sentó frente a mí, sus manos arrugadas sosteniendo un rosario. «Viniste por los espíritus, ¿verdad?», preguntó, su voz áspera y grave. Asentí con la cabeza, sin poder encontrar palabras. Ella suspiró como si ya supiera lo que iba a decir. El mercado es un lugar antiguo, lleno de dolor y sufrimiento. Muchos han muerto aquí, y no todos descansan en paz. El amuleto que encontraste es una conexión con aquellos que fueron olvidados. Ellos están intentando comunicarse, intentando encontrar justicia. «¿Qué debo hacer?», pregunté. Ella me miró por un momento, como si estuviera sopesando mis intenciones. «Tienes que encontrar el lugar donde fueron enterrados, donde su sufrimiento comenzó. Solo allí podrás romper la conexión». Me dio instrucciones vagas, hablando de un antiguo sótano escondido debajo de una de las secciones más viejas del mercado. Decía que, durante la época colonial, ahí es donde mantenían a los esclavos antes de ser vendidos. Muchos murieron allí, y sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, sin ningún tipo de ceremonia. Cuando salí de la casa de doña Liz, la noche parecía aún más oscura. El mercado estaba silencioso, pero sentía que no estaba solo. Cada sonido, cada movimiento en las sombras, me hacía estremecer. Sabía que debía encontrar ese sótano, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Siguiendo sus instrucciones, llegué a una parte del mercado que nunca había explorado antes. Era una zona más antigua, con paredes de piedra y el suelo de tierra batida. Había una puerta de madera pesada, casi oculta detrás de montones de cajas viejas. La empujé con dificultad y crujió al abrirse, revelando una estrecha escalera que llevaba hacia abajo. El aire que salía de allí era frío y húmedo, con un olor a moho y algo más, algo que no podía identificar. Encendí mi linterna y comencé a bajar, cada paso resonando en las paredes de piedra. La escalera parecía no tener fin, y a medida que bajaba, la sensación de que no debía estar allí se hacía más fuerte. Cuando finalmente llegué al fondo, me encontré en un gran espacio subterráneo. Las paredes eran de piedra,
y el suelo estaba cubierto de polvo y escombros. Había cadenas oxidadas colgando de las paredes, y en el centro de la sala, una gran fosa abierta. Me acerqué lentamente, con mi linterna iluminando el interior de la fosa. Lo que vi me hizo detener la respiración. Era un mar de huesos. Cientos, tal vez miles, apilados unos sobre otros. Cráneos, fémures, costillas, todos mezclados, como si los hubieran arrojado allí sin cuidado. Era un cementerio olvidado, un testimonio silencioso del sufrimiento que había ocurrido allí. Sentí una ola de náuseas, pero no pude apartar la vista. Era como si los huesos me llamaran, me pidieran que reconociera lo que les había ocurrido. Y entonces lo escuché. Los susurros volvieron, pero esta vez eran más fuertes, más claros. Venían de todos lados, de las paredes, del suelo, incluso de los huesos en la fosa. Eran voces diferentes, todas hablando al mismo tiempo, todas llenas de dolor e ira. Justicia, susurraban, justicia. Caí de rodillas, sintiendo el peso de las voces aplastándome. Era como si estuvieran dentro de mi cabeza, arrastrándome al mismo sufrimiento que ellos habían pasado. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. La linterna cayó de mi mano, rodando hasta detenerse en el suelo, su luz parpadeando, y entonces vi algo que me hizo congelarme. En la oscuridad, más allá de la fosa, había figuras. Eran sombras, pero no solo sombras. Tenían forma, movimiento. Eran personas, o lo que quedaba de ellas. Podía ver sus rostros, distorsionados por el dolor, sus ojos vacíos mirándome. Se acercaban lentamente, sus manos extendidas, como si quisieran tocarme. Empecé a gritar. Traté de moverme, pero mi cuerpo no respondía. Ya estaban casi sobre mí, y podía sentir el frío que emanaban, un frío que penetraba hasta los huesos. Fue entonces cuando algo brilló en el suelo, cerca de mi mano. Era el amuleto, el mismo que había tirado al río, el mismo que seguía apareciendo. Estaba allí como si me hubiera seguido hasta ese lugar. Y de repente, entendí. No querían hacerme daño. Querían que los ayudara. Con un esfuerzo sobrehumano, extendí la mano y tomé el amuleto. En el momento en que lo toqué, las voces se detuvieron. Las figuras dejaron de moverse, y el silencio se apoderó del lugar. Miré el amuleto en mi mano, y por primera vez, no parecía pesado. Parecía en paz. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero cuando finalmente logré levantarme, el sótano estaba vacío. Las figuras habían desaparecido, y los huesos en la fosa parecían más tranquilos, como si finalmente hubieran encontrado algún tipo de descanso. Salí de allí lo más rápido que pude, pero sabía que mi viaje aún no había terminado. Había encontrado el lugar, pero aún tenía que hacer algo por ellos, algo que asegurara que nunca fueran olvidados nuevamente. Pero mientras subía las escaleras, algo más llamó mi atención. En la pared, cerca de la puerta, había una marca. Era el símbolo del amuleto, rasgado en la piedra, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje. Y junto a él una sola palabra, grabada de forma tosca: venganza. Después de esa noche en el sótano, supe que ya no podía ignorar lo que había descubierto. Los huesos, las voces, el amuleto, todo estaba conectado. Y tenía una responsabilidad con aquellos que habían sufrido allí. Al día siguiente, fui a las autoridades y les conté todo lo que había visto. Al principio, parecían escépticos, pero cuando los llevé al sótano y les mostré la fosa de huesos, todo cambió. El mercado fue cerrado inmediatamente. Arqueólogos, historiadores y expertos en antropología forense fueron llamados para investigar el lugar. Pasaron semanas catalogando los restos humanos, tratando de entender quiénes eran esas personas y cómo habían muerto. Los resultados fueron impactantes. Los huesos pertenecían a esclavos que habían sido traídos a México durante el periodo colonial. Muchos de ellos tenían marcas de violencia, fracturas, cortes, señales de tortura.
Era una prueba irrefutable del sufrimiento que habían padecido. El descubrimiento ocupó los titulares de los periódicos. El mercado de la Merced, antes conocido solo por su movimiento y comercio, ahora era el centro de una discusión sobre el pasado sombrío del país. Me convertí en una especie de figura pública, el repartidor que había descubierto un secreto enterrado hace siglos. La gente me paraba en la calle, queriendo saber detalles, queriendo escuchar la historia, pero para mí, esa atención era una carga. Cada vez que hablaba sobre lo que había vivido, era como si reviviera todo de nuevo. Los susurros, el frío que penetraba hasta los huesos, todo volvía, más vívido que nunca. No podía dormir bien. Las noches estaban llenas de pesadillas donde volvía al sótano, rodeado de esas figuras, escuchando sus voces pidiendo justicia. Y el amuleto nunca volvió a aparecer, pero aún podía sentir su peso, como si estuviera pegado a mí, aunque no lo viera. El mercado fue cerrado durante meses mientras continuaban los estudios. Se colocó una placa en el lugar, homenajeando a los esclavos que habían muerto allí. Sabía que era un paso importante, pero no era suficiente. Sentía que aún quedaba algo más, algo que no había descubierto. Fue entonces cuando recibí una visita inesperada. Era un hombre mayor, con un sombrero gastado y una mirada que parecía cargar con el peso de muchas historias. Se presentó como nieto de uno de los últimos vendedores que había trabajado en el mercado antes de la intervención. «Sé lo que estás pasando», dijo. «Mi abuelo me contó historias sobre este lugar. Dijo que, antes de morir, intentó advertir a la gente, pero nadie quiso escuchar. Sabía que los espíritus no descansarían hasta que la verdad fuera revelada». Lo miré, sintiendo un frío recorrer mi columna vertebral. «¿Qué más sabe él?», le pregunté casi sin querer. El hombre vaciló por un momento, como si estuviera luchando contra algo dentro de él. Dijo que el amuleto no solo era una conexión con los espíritus, era una maldición. Quien lo encontrara sería perseguido hasta la muerte, y, incluso después de eso, el amuleto nunca se iría. Siempre volvería. Sentí mi corazón acelerarse. «¿Qué estás diciendo?», me miró con una expresión seria. «Estoy diciendo que esto no ha terminado, Diego. Los espíritus pueden haber encontrado paz, pero el amuleto sigue contigo y no te abandonará. Hoy, el mercado de la Merced es un lugar de memoria y respeto. Los huesos fueron enterrados con honores, y se colocó una nueva placa contando la historia de aquellos que sufrieron allí. Soy recordado como el hombre que sacó la verdad a la luz, pero nadie sabe el precio que pagué por ello. Sigo trabajando como repartidor, pero evito el mercado por la noche. La gente me mira con admiración, pero no puedo sentirme orgulloso. Cada vez que cierro los ojos, veo esas figuras, escucho esas voces, y el amuleto todavía está conmigo, en algún lugar, esperando. Porque al final, algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse, y algunas historias, una vez comenzadas, nunca tendrán un final feliz. Mi nombre es Ricardo Arroyo, y soy vendedor de telas en las inmediaciones de la Merced, en México. He trabajado durante años en el mercado, conociendo cada rincón, cada puesto, cada rostro familiar que pasa por allí. La Merced es un lugar vibrante, lleno de vida, colores y olores que se mezclan en el aire. Pero también es un lugar de secretos, de esos que nadie menciona abiertamente. Secretos que, cuando los descubres, te hacen querer salir corriendo y no regresar nunca más. Esa noche, el mercado estaba especialmente concurrido. Era época de fiestas, y las calles estaban llenas de luces, música y personas celebrando. Estaba cerrando mi puesto cuando recibí la invitación. Un hombre bien vestido, con un traje oscuro y una sonrisa macabra, me entregó un sobre de papel grueso. «De una fiesta exclusiva», dijo, «organizada por los comerciantes más influyentes de la Merced. Será un honor tenerlo con nosotros». Casi no podía creerlo.
Durante años había intentado acercarme a esos comerciantes, pero siempre me trataban como a cualquier otro vendedor. Ahora, finalmente, tendría la oportunidad de formar parte de su círculo. Acepté la invitación sin dudar. La fiesta sería en una mansión antigua, en los alrededores del mercado. Un lugar que ya había visto de lejos, pero nunca había entrado. Cuando llegué, la casa estaba iluminada por velas y linternas, y el sonido de una música suave salía de dentro. Había autos caros estacionados afuera, y personas elegantes entrando y saliendo. Me sentí fuera de lugar, pero al mismo tiempo emocionado. Era mi oportunidad de subir en la vida. Dentro de la mansión, el ambiente era opulento, pero algo me incomodaba. Las personas parecían normales, pero había algo extraño en la forma en que se movían, como si estuvieran siguiendo un guión que no lograba entender. Las conversaciones eran bajas, casi susurradas, y las miradas que recibía eran intensas, como si me estuvieran evaluando. Me llevaron a una gran sala, donde una mesa estaba puesta con comida y bebida. Las personas comenzaron a sentarse y me condujeron a un lugar en la mesa. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. En el centro de la mesa había un objeto extraño, una especie de urna dorada, con símbolos que no reconocía. Las personas a mi alrededor comenzaron a murmurar algo en un idioma que no entendía, y el aire se volvió denso. Fue entonces cuando el líder del grupo, un hombre alto con ojos penetrantes, se levantó y comenzó a hablar. Agradeció a todos por estar allí y dijo que era hora de comenzar el juego. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de una fiesta común. Era algo mucho más oscuro. Y yo, sin saberlo, me había convertido en parte de eso. El líder tomó la urna y comenzó a pasarla de mano en mano. Cada persona tocaba la urna y la pasaba al siguiente, hasta que llegó mi turno. Cuando toqué la urna, sentí un frío recorrer mi cuerpo. El líder sonrió y anunció que el invitado de honor había sido elegido. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo era el invitado de honor. Y el juego no era de suerte, era de muerte. La sala quedó en silencio. Todos los ojos estaban fijos en mí y sentí un peso en el pecho, como si el aire hubiera sido succionado del lugar. El líder, con una sonrisa que ahora parecía más una amenaza que un gesto de bienvenida, levantó la urna y anunció que el ritual había comenzado. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero una cosa estaba clara: no estaba allí como invitado, era parte del ritual. Las personas a mi alrededor comenzaron a levantarse, formando un círculo alrededor de la mesa. Intenté levantarme también, pero dos manos firmes me empujaron de vuelta a la silla. Miré a los lados y vi rostros impasibles, como si estuvieran en trance. Nadie hablaba, pero el murmullo de esa lengua extraña continuaba, bajo y constante, como un zumbido en el fondo de mi mente. El líder colocó la urna de nuevo en el centro de la mesa y la abrió con cuidado. Dentro, había pequeños pedazos de papel doblados. Tomó uno de ellos y leyó algo en voz alta, algo que no logré entender. Luego, me miró y dijo: Ricardo Arroyo, el destino te ha elegido. Tu participación es esencial para el éxito del ritual. Intenté hablar, pero las palabras no salieron. Mi garganta estaba seca y mi corazón latía tan fuerte que lo podía sentir. El líder continuó, explicando que el ritual era una tradición antigua, realizada cada década para asegurar prosperidad, longevidad y poder para los miembros del culto. Y para que el ritual fuera completo, era necesario un sacrificio, un invitado de honor. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien que pudiera ayudarme, alguien que dijera que esto era una broma de mal gusto. Pero todos los rostros estaban serios, algunos incluso ansiosos. Sabían lo que se venía y estaban dispuestos a participar. El líder tomó un cuchillo largo y afilado que estaba oculto bajo la mesa y lo colocó a mi lado. La hoja brillaba a la luz de las velas y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces, comenzó a entonar una canción en un idioma que no reconocía, y los demás se unieron a él,
Sus voces se mezclaban en un coro sombrío y hipnótico. Sabía que tenía que salir de allí, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, incapaz de moverme o gritar. El líder se acercó a mí, sosteniendo el cuchillo con una mano firme. Me miró a los ojos y dijo: «No luches. Cuanto más resistas, más doloroso será». Fue entonces cuando me di cuenta de que no había escapatoria. Estaba solo, rodeado de personas dispuestas a sacrificarme en nombre de sus creencias. Y lo peor de todo es que, en el fondo, sabía que eso no era solo una pesadilla. Era real, y estaba a punto de descubrir el verdadero significado del terror. El líder sostenía el cuchillo con una firmeza que me hizo entender que ya había hecho esto antes. Sus manos no temblaban, y sus ojos no parpadearon cuando se acercó a mí. El círculo de personas a mi alrededor comenzó a apretarse, como si quisieran impedirme cualquier movimiento brusco. El murmullo de esa lengua extraña creció, resonando en la sala como un canto fúnebre. Miré el cuchillo, luego al líder, y finalmente a las personas a mi alrededor. Algunos de ellos eran rostros conocidos del mercado, personas con las que había negociado, intercambiado sonrisas y saludos. Ahora parecían extraños, como si algo dentro de ellos hubiera cambiado. Sus ojos estaban vacíos, fijos en mí, como si ya no fuera un ser humano, sino solo un objeto, una pieza necesaria para el ritual. El líder levantó el cuchillo y cerré los ojos esperando lo peor. Pero, en lugar de sentir la hoja cortando mi carne, escuché un sonido que me hizo abrir los ojos nuevamente. Era el sonido de una campana, distante, pero claro. El líder se detuvo, mirando hacia la puerta de la sala. Las personas a mi alrededor también parecían perturbadas, como si la campana fuera una señal que no esperaban. Aproveché la distracción. Con un impulso de desesperación, empujé la silla hacia atrás y me levanté, tratando de correr hacia la puerta. Pero las manos que antes me sujetaban con fuerza ahora se aferraron a mí con más fuerza. Luché, intentando zafarme, pero eran muchos contra uno. El líder me miró con una expresión de irritación, como si estuviera arruinando algo importante. «No puedes escapar, Ricardo», dijo, su voz calmada, pero cargada con una amenaza que me hizo temblar. «Has sido elegido. El destino ya está escrito». Seguí luchando, pero era inútil. Me arrastraron de regreso a la silla, y el líder levantó el cuchillo nuevamente. Esta vez, no dudó. La hoja bajó hacia mi brazo, y sentí un dolor agudo mientras el cuchillo cortaba mi piel. La sangre comenzó a escurrir, y grité, pero el sonido fue ahogado por el canto que ahora parecía más fuerte, más intenso. El líder tomó un cáliz de plata y lo puso debajo de mi brazo, recogiendo la sangre que caía. Luego levantó el cáliz, como si estuviera haciendo un brindis, y dijo algo en esa lengua extraña. Las personas a mi alrededor respondieron al unísono, y sentí una ola de náuseas invadir mi cuerpo. Fue entonces cuando me di cuenta de que el ritual no se trataba solo del sacrificio, se trataba de algo más grande, algo que no lograba comprender por completo. No solo estaban arrebatándome la vida, estaban utilizando mi sangre, mi esencia, para algo que iba más allá de mi entendimiento. El líder se acercó a mí nuevamente, esta vez con un objeto extraño en la mano. Era una especie de amuleto, hecho de huesos y piedras, y lo colocó sobre la herida en mi brazo. El dolor aumentó, y sentí una sensación de debilidad apoderarse de mí. Era como si mi energía estuviera siendo absorbida, como si me estuvieran drenando lentamente. Miré al líder, tratando de entender lo que estaba sucediendo, pero él solo sonrió. «Nos estás dando algo valioso, Ricardo», dijo. «Algo que nos garantizará otra década de prosperidad». Sentí que mi cuerpo se debilitaba, y mi vista comenzó a oscurecerse, pero en lo más profundo de mi mente, una sola pregunta resonaba. ¿Cómo podría escapar de esto? ¿Cómo podría sobrevivir a un ritual que parecía haber sido planeado para destruirme? Mi vista estaba borrosa, y mi cuerpo parecía cada vez más pesado, como si estuviera siendo arrastrado hacia el suelo por una fuerza invisible.
El líder seguía sosteniendo el amuleto sobre mi herida, y podía sentir que algo extraño estaba sucediendo dentro de mí. Era como si mi energía, mi propia esencia, estuviera siendo canalizada hacia ese objeto. Las voces a mi alrededor crecían, resonando en la sala como un mantra sombrío, y supe que, si no hacía algo rápidamente, sería demasiado tarde. Con un esfuerzo sobrehumano, concentré lo poco de fuerza que me quedaba y empujé bruscamente la silla, haciendo que cayera hacia atrás. El líder perdió el equilibrio por un instante, y el amuleto se cayó de su mano, rodando por el suelo. El canto se detuvo abruptamente, y el silencio que siguió fue tan pesado que parecía asfixiante. Aproveché la confusión para arrastrarme lejos de la mesa, sintiendo la sangre escurrir por mi brazo. Las personas a mi alrededor parecían desorientadas, como si la interrupción del ritual hubiera roto el hechizo que las mantenía en trance. Algunos miraron al líder, esperando instrucciones, mientras otros parecían dudar, como si estuvieran cuestionando lo que estaban haciendo. El líder, sin embargo, no parecía dispuesto a rendirse. Se levantó rápidamente, recogió el cuchillo del suelo y avanzó hacia mí. Sus ojos estaban llenos de ira, y supe que, si me alcanzaba, no habría más oportunidades de escapar. «No puedes huir, Ricardo», dijo, ahora con una furia contenida. «Ahora nos perteneces». Seguí arrastrándome, tratando de alejarme de él, pero mi cuerpo estaba demasiado débil para levantarme. Fue entonces cuando noté algo extraño en el suelo, cerca de donde el amuleto había caído. Había marcas dibujadas en el suelo, símbolos. Formaban un círculo alrededor de la mesa, y me di cuenta de que esto no era solo un ritual cualquiera. Era una especie de portal, o algo que mantenía el poder del culto activo. Con un último esfuerzo, extendí el brazo y toqué uno de los símbolos. En el momento en que mi mano tocó el suelo, una ola de energía recorrió mi cuerpo como una descarga eléctrica. El líder se detuvo abruptamente, mirándome con una expresión de sorpresa y miedo. «¿Qué hiciste?», preguntó él. No sabía qué había sucedido, pero sentí una fuerza renovada dentro de mí. Era como si el mismo ritual me hubiera otorgado un poder que no comprendía, pero que podía usar a mi favor. Lentamente, me levanté, todavía temblando, pero decidido a no ser más una víctima. El líder me miró, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Sabía que algo había cambiado, que el equilibrio del ritual se había roto. Las personas a mi alrededor comenzaron a alejarse, como si ahora tuvieran miedo de mí. «No entiendes lo que estás haciendo», dijo. «Si intervienes, todos nosotros pagaremos el precio». No respondí. En lugar de eso, di un paso hacia él, sintiendo una energía extraña fluir a través de mí. El líder retrocedió, sosteniendo el cuchillo con menos convicción ahora. Sabía que el control había cambiado de manos. Fue entonces cuando comprendí la verdad. El ritual no se trataba solo de sacrificio, se trataba de poder, de control. Y ahora tenía una oportunidad de cambiar las cosas, pero para eso tendría que enfrentar no solo al líder, sino a todo el culto que estaba detrás de esa fachada de prosperidad e influencia. Y estaba dispuesto a hacerlo, sin importar el costo. El líder seguía retrocediendo, pero yo ya no estaba más débil. La energía que fluía a través de mí era extraña, pero sabía que era mi única oportunidad. Las marcas en el suelo seguían ahí, y me di cuenta de que no solo eran parte del ritual, eran una debilidad. El círculo de símbolos era lo que mantenía el poder del culto activo, y yo lo había tocado. Ahora, sentía que podía controlarlo, aunque no entendiera completamente cómo. El líder miró a las personas alrededor, tratando de recuperar el control. Algunos dudaron, mirándome con miedo, mientras que otros parecían confundidos, como si estuvieran despertando de un sueño. Di otro paso hacia el líder, y él finalmente dejó de retroceder. Sostenía el cuchillo con firmeza, pero sus manos temblaban levemente. «No sabes lo que estás haciendo», dijo. «Si destruyes el ritual, todos nosotros pagaremos el precio. Tú también». No respondí. En lugar de eso, miré al suelo,
hacia los símbolos que seguían brillando. Me concentré en ellos, tratando de entender lo que había sucedido cuando los toqué. Fue entonces cuando sentí algo, una conexión, como si pudiera sentir el flujo de energía que mantenía el ritual activo. Y con un esfuerzo mental, lo interrumpí. El brillo de los símbolos disminuyó y el aire en la sala cambió. Era como si una presión que ni siquiera sabía que existía hubiera sido liberada. El líder me miró, y esta vez, el miedo en sus ojos era real. Sabía que el ritual había sido roto. «¿Qué hiciste?», preguntó. No respondí. En lugar de eso, avancé hacia él, sintiendo una fuerza que no era mía, pero que podía controlar. El líder intentó atacarme con el cuchillo, pero lo evadí con facilidad, como si supiera exactamente lo que iba a hacer incluso antes de que se moviera. Le quité el cuchillo de la mano y lo lancé lejos. Las personas a mi alrededor comenzaron a alejarse, algunas corriendo hacia la puerta, otras cayendo al suelo, como si hubieran perdido toda la energía que las mantenía de pie. El líder intentó huir, pero lo agarré por el brazo, sintiendo la misma energía que había interrumpido el ritual fluir a través de mí. «¿Cuántas personas antes de mí hiciste esto?», pregunté, mi voz calmada, pero cargada de una rabia que ni siquiera sabía que tenía. Él no respondió, pero pude ver la verdad en sus ojos. ¿Cuántos otros habían sido sacrificados en esa sala? ¿Cuántos habían sido engañados, como yo, pensando que estaban siendo invitados a un ritual diabólico? Miré al suelo, hacia los símbolos que ahora estaban oscuros y sin vida. El ritual había sido roto, pero sabía que el culto aún existía. Se reconstruirían, encontrarían otra víctima, continuarían el ciclo, a menos que hiciera algo para detenerlos. Cuando solté el brazo del líder, cayó al suelo inconsciente. Las personas que aún estaban en la sala me miraron, y pude ver el miedo en sus ojos. Sabían que el poder del culto había sido roto, y que yo era la razón de ello. Los miré, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Ellos habían sido parte de esto, pero también habían sido víctimas, engañados por la promesa de poder y prosperidad. Ahora estaban libres, pero sabía que el precio de esa libertad sería alto. Salí de la sala, dejando al líder inconsciente en el suelo y a las otras personas confundidas y asustadas. Cuando llegué al exterior, la noche estaba tranquila, y el aire fresco me hizo sentir como si estuviera despertando de una pesadilla. Pero sabía que no era un sueño. Lo que había sucedido en esa mansión era real, y llevaría las marcas de esa noche por el resto de mi vida. Sin embargo, también sabía que había hecho lo correcto. El ritual había sido roto, y el culto había perdido su poder, pero también sabía que esto no era el final. Se reconstruirían, encontrarían otra víctima, continuarían el ciclo. Después de todo, ¿qué hombre no desea poder? Mi nombre es Hugo Gaviria, y soy un comerciante en el mercado de la Merced, en la Ciudad de México. He trabajado aquí durante más de 20 años, vendiendo todo tipo de cosas: hierbas, especias, artesanías, e incluso algunas antigüedades que consigo en subastas o de coleccionistas. El mercado es un lugar caótico, lleno de vida, olores y sonidos que se mezclan en un ritmo frenético, pero en los últimos tiempos, las ventas no iban bien. La competencia había aumentado, y necesitaba algo que me destacara, algo que atrajera a los clientes de vuelta a mi puesto. Fue entonces cuando, en una tarde calurosa y bochornosa, él apareció. Un hombre delgado, con ropa desgastada y un sombrero desteñido que cubría parte de su rostro. Llevaba una bolsa de cuero envejecido y, al acercarse a mi puesto, susurró: «Tengo algo que puede cambiar su suerte, señor Gaviria». Su voz era ronca, casi como si no hubiera usado las cuerdas vocales en mucho tiempo. Abrió la bolsa con cuidado y sacó una máscara. Era una pieza impresionante, hecha de un material que parecía piedra, pero era ligera al tacto. Los detalles eran minuciosos,
con grabados que recordaban símbolos antiguos, y los ojos eran dos globos vívidos, hechos de una especie de joya translúcida que parecía los ojos de un buey. La máscara irradiaba una energía extraña, como si estuviera viva. «Ella trae prosperidad», dijo el hombre, sus ojos brillando con una intensidad perturbadora. «Pero ten cuidado, no es para cualquiera». No pregunté lo que quiso decir con eso. En ese momento, solo pensé en el potencial de la máscara. Pagué lo que pidió, una cantidad irrisoria para algo tan único, y desapareció en la multitud antes de que pudiera agradecerle o cuestionarlo más. Llevé la máscara a casa esa noche, y aunque en el silencio de mi habitación, comencé a sentirme incómodo con ese objeto. La puse en una estantería, fuera de mi alcance, pero sus ojos parecían seguirme, como si estuvieran vivos. Al día siguiente, decidí exhibir la máscara en mi puesto. La colgué en un soporte de madera, de forma que todos los que pasaran pudieran verla. Y, de hecho, las personas comenzaron a detenerse. Hombres, mujeres, niños, todos parecían fascinados por la pieza. Algunos la tocaban, otros simplemente la miraban fijamente, como si estuvieran hipnotizados. Las ventas aumentaron, mucho. Las personas compraban todo lo que tenía, casi sin regatear. Pero algo no estaba bien. Los clientes empezaron a comportarse de manera extraña. Un hombre que compró un saco de chiles secos se quedó parado durante minutos, mirando la máscara, hasta que tuve que tocarle el hombro para que despertara. Una mujer que compró un collar de semillas comenzó a reír sin motivo, una risa fuerte e incómoda, antes de salir corriendo por el mercado. Y entonces, al final del día, me di cuenta de que el mercado parecía diferente. El aire estaba más pesado, los sonidos más apagados. Las personas a mi alrededor parecían más agresivas, más desesperadas. Algo estaba cambiando, y no sabía qué. Cuando cerré el puesto, tomé la máscara con cuidado. Sus ojos brillaron bajo la luz del atardecer, y por un momento, tuve la sensación de que parpadearon hacia mí. Llevé la máscara a casa de nuevo, pero esta vez no pude dormir. El silencio de la noche era cortado por susurros que parecían venir de todos lados. Y en algún momento, juré escuchar pasos en el pasillo, como si alguien estuviera afuera me esperando. A la mañana siguiente, decidí investigar el origen de la máscara. Algo me decía que había cometido un error al comprarla, pero que al mismo tiempo, una parte de mí no quería deshacerse de ella. La máscara seguía en la estantería, sus ojos vívidos brillando débilmente en la penumbra de la habitación. No podía apartar la mirada de ella, y por un momento, sentí que me estaba llamando, susurrando algo que no lograba entender. Decidí que necesitaba descubrir más sobre esa pieza. La Merced es un lugar lleno de historias y leyendas, y alguien allí debería saber algo sobre la máscara. Fui al mercado más temprano de lo habitual, pero algo ya parecía diferente. El aire estaba más frío, incluso bajo el sol de la mañana, y las personas parecían evitar mi puesto, como si sintieran la presencia de la máscara. Pregunté a algunos vendedores más antiguos si ya habían visto algo parecido. La mayoría simplemente negó con la cabeza, pero uno de ellos, un señor llamado Don Ramón, que vendía hierbas medicinales desde hacía décadas, miró la máscara con una expresión de miedo. «¿Dónde conseguiste esto, Hugo?», preguntó, su voz temblando levemente. Le expliqué sobre el hombre extraño y la transacción rápida. Don Ramón guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Esa máscara no es de este mundo», finalmente dijo. «He oído historias sobre artefactos como ese. Vienen de Mictlán, el reino de los muertos. Dicen que se usan en rituales antiguos para invocar al dios de la muerte o para atrapar almas en el mundo de los vivos». Me reí tratando de disimular la incomodidad que sentía. «Eso es solo una leyenda, don Ramón. No creo en esas cosas». Me miró seriamente. «Deberías, Hugo. Esas máscaras no traen suerte, cobran un precio. Y aquel que las usa, nunca más será el mismo». Eso me inquietó, pero no quería creerlo.
La máscara me estaba ayudando. Después de todo, las ventas estaban mejor que nunca. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, continuaron sucediendo cosas extrañas. Un cliente, un hombre que nunca había visto antes, se quedó parado frente a la máscara tanto tiempo que tuve que intervenir. Cuando finalmente se alejó, sus ojos estaban vidriosos y murmuraba algo en un idioma que no reconocía. Otra cliente, una mujer mayor, comenzó a llorar al ver la máscara. «Está viva», susurró antes de salir corriendo. Por la noche, cuando cerré el puesto, decidí que tenía que deshacerme de la máscara, pero al tomarla sentí una corriente fría recorrer mi brazo, como si estuviera pegada a mí. Traté de ponerla en una caja, pero algo me lo impidió. Era como si una voz dentro de mi cabeza dijera: «No, no puedes deshacerte de mí». Llevé la máscara a casa nuevamente, pero esta vez la puse en un armario, cerrada con un candado. Aún así, durante la noche, escuché ruidos provenientes de allí, arañazos suaves, como si alguien intentara salir. Y entonces, los susurros comenzaron. Venían de todos lados palabras en un idioma que no entendía, pero que parecían cargadas de dolor y desesperación. Me tapé los oídos con la almohada, pero los susurros solo se hicieron más fuertes. Hugo, mi nombre. Alguien me estaba llamando. Me levanté de la cama, mi cuerpo temblando, y fui hasta el armario. La puerta estaba ligeramente abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave. La máscara estaba allí, sus ojos brillando como brasas en la oscuridad. «Hugo». La voz venía de ella. Lo supe. Tomé la máscara con manos temblorosas, y por primera vez sentí una conexión profunda con ella, como si fuéramos una sola cosa. Fue entonces cuando vi, en el reflejo del espejo detrás de mí, había una figura. Era yo, pero no yo. Mi rostro estaba cubierto por la máscara, y mis ojos eran los ojos de un muerto. Grité y dejé caer la máscara al suelo. Cuando miré nuevamente al espejo, la figura había desaparecido, pero los susurros continuaron. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los susurros no paraban, incluso durante el día, en medio del bullicio del mercado. Venían como un zumbido constante, una presencia que no me dejaba en paz. Las personas a mi alrededor parecían sentir algo también. Los clientes que antes se agolpaban en mi puesto, ahora evitaban mirar la máscara, como si les diera miedo. Algunos incluso cruzaban al otro lado del pasillo, prefiriendo comprar de vendedores más distantes. Trataba de ignorarlo, de concentrarme en el trabajo, pero la máscara estaba siempre allí, colgada en el puesto, sus ojos vívidos observando todo y a todos. Y de vez en cuando, juraba verla moverse. Un leve temblor, como si estuviera respirando. Una noche, después de cerrar el puesto, decidí investigar más a fondo. Tomé la máscara y la llevé a casa, pero esta vez no la escondí. La puse sobre la mesa de la cocina, bajo la luz tenue de una lámpara colgante. Me senté a la mesa, mirándola, tratando de entender qué quería de mí. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. En los grabados de la máscara, entre los símbolos antiguos, había pequeñas manchas oscuras. Parecían sangre seca. Mi corazón se aceleró. Don Ramón había mencionado rituales de sangre. ¿Será que la máscara necesitaba eso? ¿Alimentarse de algo? La idea me repugnó, pero al mismo tiempo sentí una curiosidad mórbida. Tomé un cuchillo del cajón y, con manos temblorosas, hice un pequeño corte en mi dedo. Una gota de sangre cayó sobre la máscara. El efecto fue inmediato. Los ojos de la máscara brillaron intensamente y una ola de frío recorrió la habitación. Los susurros, que hasta entonces solo eran ruidos de fondo, se convirtieron en voces claras gritando al unísono. Más. La palabra resonó en mi mente, repetida en decenas de voces diferentes. Retrocedí, asustado, pero la máscara parecía estar atrayéndome de vuelta. Era como si hubiera cobrado vida, su presencia expandiéndose, ocupando todo el espacio a mi alrededor. Más.
Ahora, la voz era la mía. Sin pensar, tomé el cuchillo nuevamente e hice otro corte, esta vez en la palma de la mano. La sangre salió más rápido, goteando sobre la máscara. Ella absorbió todo, como una esponja. De repente, la sala quedó en silencio. Los susurros se detuvieron, y por un momento, todo pareció normal. Pero entonces, algo sucedió. La máscara comenzó a vibrar, levemente al principio, pero pronto con tanta fuerza que saltó de la mesa y cayó al suelo. Me agaché para recogerla, y mi vista se oscureció. Intenté esquivarme, pero era como si tuviera una fuerza propia. Inmediatamente, fui inundado por una ola de imágenes y sensaciones. Vi escenas de muerte, de dolor, de desesperación, personas siendo sacrificadas, cuerpos siendo enterrados, almas atrapadas en un limbo oscuro e interminable. Y entonces, vi Mictlán, el reino de los muertos, un lugar frío y silencioso, donde la luz nunca llegaba. La máscara me estaba mostrando su pasado, su historia, y al mismo tiempo me estaba diciendo lo que tenía que hacer. Cuando finalmente pude levantarme, estaba sudando frío y temblando. La máscara seguía en el suelo, inerte, pero sabía que no estaba muerta, estaba esperando. Miré mi mano, aún sangrando, y entendí. La máscara necesitaba sangre, pero no solo la mía. Quería más, mucho más. Y yo, de alguna manera, tenía que proporcionarlo. En los días que siguieron, el mercado de la Merced nunca más fue el mismo. La máscara seguía en mi puesto, pero ahora la mantenía cubierta con un trapo grueso, solo revelándola a aquellos que parecían interesados. No eran clientes comunes. Venían con una mirada distante, como si ya supieran lo que buscaban, y de alguna manera, la máscara los atraía. No quería hacer lo que ella pedía, pero era como si no tuviera elección. Cada noche, los susurros se volvían más insistentes, más urgentes. Me mostraban visiones de personas, rostros que no reconocía, pero que parecían estar cerca, en el mercado o en las calles alrededor. La máscara quería su sangre. La primera vez fue la más difícil. Era un hombre joven, un vendedor de frutas que veía todos los días, pero con el que nunca había intercambiado más que algunas palabras. Llegó a mi puesto atraído por la máscara y se quedó parado, hipnotizado, mientras yo la revelaba. No sé cómo lo hice. La memoria está borrosa, como si no estuviera completamente en control. Tomé el cuchillo que mantenía en el puesto para abrir cajas y, antes de que pudiera pensar, corté su brazo. Él no gritó, no intentó defenderse, simplemente se quedó allí, mirando la máscara, mientras la sangre caía y era absorbida por ella. Cuando terminó, él salió como si nada hubiera sucedido. Pero yo sabía que algo en él había cambiado. Nunca más fue el mismo, y yo tampoco. Las visiones continuaron, y yo seguía haciendo lo que ella pedía. No fueron muchas personas, solo las suficientes para mantenerla satisfecha. Pero cada vez que hacía eso, una parte de mí moría junto. El mercado empezó a cambiar. La gente parecía más nerviosa, más agresiva. Las peleas estallaban sin motivo aparente, y el aire siempre estaba pesado, cargado de una energía negativa que todos sentían, pero nadie entendía. Sabía que era culpa de la máscara. Estaba esparciendo su influencia, corrompiendo todo a su alrededor. Y yo era el responsable. Una noche, después de otro ritual, decidí que no podía soportarlo más. Tomé la máscara y la llevé a un lugar distante, lejos del mercado, lejos de cualquier persona. La enterré en un terreno baldío, esperando que eso fuera suficiente para liberarme, pero no lo fue. Los susurros continuaron, más fuertes que nunca, y las visiones también. La máscara ya no estaba conmigo, pero aún me controlaba. Sabía que, en algún momento, tendría que regresar y desenterrarla. Y sé que, cuando lo haga, será el fin. Hoy ya no soy el mismo hombre. He envejecido décadas en pocos años.
Mi rostro está marcado por líneas profundas y mis ojos cargan el peso de un secreto que nunca he compartido con nadie. Rara vez hablo con los otros vendedores y mis clientes son pocos, distantes, como si sintieran algo extraño al acercarse a mí. La máscara ya no está en mi puesto. La enterré en un lugar distante, lejos de aquí, esperando que eso fuera suficiente para liberarme, pero no lo fue. Ella aún está cerca, lo siento. A veces, por la noche, cuando el mercado está vacío y en silencio, escucho los susurros. Vienen de lejos, pero son claros, como si estuvieran dentro de mi cabeza. No puedes escapar de mí. Trato de resistir, trato de ignorar, pero sé que, tarde o temprano, tendré que ceder. La máscara no se rinde. Me mostró cosas que nunca debía haber visto. Me hizo hacer cosas que nunca debía haber hecho. Y en el fondo, sé que no hay escapatoria. Vivo con miedo constante. Miedo de que la máscara regrese. Miedo de que exija más de lo que puedo dar. Miedo de que, algún día, no pueda resistir más y termine trayéndola de vuelta. Me he convertido en un prisionero, no solo de la máscara, sino de mí mismo. En la Merced, donde las historias de terror son muchas, la mía es una de las más oscuras.